buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, esta mitad de semana, miércoles 17 de noviembre de 2021, con lo más relevante de la información cultural de México y el mundo. Rafael García Villegas les da la más cordial bienvenida. Hola Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana, y un fuerte abrazo a todo el equipo que hace posible esta transmisión. En el timón, el primer maestre Sergio Camus. Y les comentamos que el año pasado la Secretaría de Cultura, a través de la iniciativa México Creativo, puso en marcha el sondeo nacional para medir la percepción del impacto de la COVID-19 en los sectores de la economía cultural y creativa del país. Ahora, para conocer cómo ha evolucionado ambos sectores durante este periodo de pandemia que continúa, se ha convocado a la edición 2021. Aquí todos los detalles. Por segundo año consecutivo se realiza el sondeo nacional para medir la percepción del impacto de COVID-19 en los sectores de la economía cultural y creativa en México, iniciativa que busca tener una aproximación más detallada de las consecuencias de la emergencia sanitaria en estas áreas y convoca al encuentro de especialistas, creadores y artistas para delinear las alternativas frente a esa realidad. La idea es precisamente contar con un instrumento comparativo que nos permita ver cómo va evolucionando el sector, cómo evolucionó a lo largo de la pandemia y cómo ha venido evolucionando en estos últimos meses, que han sido igualmente difíciles, ya por fortuna en otras condiciones, ya con el regreso a las actividades, al uso de los espacios culturales, a la reapertura de los museos, de los teatros, de los cines. Y este sondeo lo que nos permite es tomar una, fotografía en Polaroid de las condiciones por las que atraviesa el sector cultural. El sondeo obedece a la estrategia emprendida por la Secretaría de Cultura a través de la iniciativa México Creativo, que tiene entre sus objetivos ayudar a la reactivación de este sector. Quien desee participar lo podrá hacer de manera virtual a título personal o como integrante de una institución, organización, colectivo o empresa que desarrolle alguna actividad de la economía cultural y creativa de México. La participación es anónima. Se contesta en 20 minutos, que tiene 74 preguntas y que se divide en 4 capítulos. Una que tiene que ver con la información general, un capítulo que tiene que ver con preguntas asociadas a la situación laboral de la comunidad cultural, otro capítulo que tiene que ver con aquellos cambios producidos por la pandemia, cómo mudaron las actividades o se transformaron las actividades o los modelos de gestión del sector cultura. Y por último, entender cómo se construyen las redes de colaboración, dónde se rompen las cadenas de valor y cuáles son los principales problemáticos que en términos, llamémosle así, ecosistemas culturales fueron afectados por la pandemia, dónde están las principales problemáticas. En palabras del director general de Promoción y Festivales Culturales, este instrumento permitirá generar líneas de trabajo para atender el impacto económico y ofrecerá capacitaciones por parte de la iniciativa México Creativo. Y las luces que nos arroja es frente a la necesidad de cómo reactivamos el sector. Si venía una tendencia de cómo crecer la economía creativa, ahora la palabra es una, que es empleo, que es cómo encontrar formas innovadoras de reactivar el sector, y eso tiene que ver, uno, con la cooperación interinstitucional, que es lo que venimos haciendo ahora. No solamente nos salimos del territorio del área cultural para hacer proyectos de colaboración interinstitucional que venimos haciendo con la Secretaría de Economía que te explicaba, con el INAES, el Instituto de Economía Social, pero también con la Secretaría de Relaciones Exteriores. El segundo sondeo nacional para medir la percepción del impacto de COVID-19 en los sectores de la economía cultural y creativa en México puede contestarse de manera abierta en la página mexicocreativo.cultura.gov.mx/sondeo-2021. Noticias 22, Karen Rivera. Y estamos a pocas horas de que dé comienzo la fiesta del arte textil mexicano original. Este encuentro, ya ayer dábamos un anticipo de lo que será del 18 al 21 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos, pero ahora tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los maestros artesanos que van a formar parte del mismo. Aquí sus opiniones, sus puntos de vista.
cuando nos llegó el programa completo de Original, pues vimos de que nos iban a dar capacitaciones, talleres que mejoraran el desenvolvimiento de nuestra marca o de nuestro taller. Por ejemplo, ahorita en los días que hemos estado nos han hablado de cómo crear una marca, los procesos que se tienen que hacer ante el INPI. Ahorita este día vimos lo que está relacionado con las formas digitales de pago, el manejo de las redes sociales, temas que en muchos casos desconocemos y que gracias a la retroalimentación que nos dieron hoy, pues ya podemos arriesgarnos a dar ese paso. Pero es como nos decían en el curso, tenemos que tomar los riesgos y de esos riesgos a aprender. Las capacitaciones, pues son muy importantes. En los temas, tuvimos capacitación ayer y hoy. Ayer he enfocado más sobre la situación de las economías, empresas de economía social, solidaria, y que es importante y es un paso importante para nosotras, porque de ser productoras artesanas, pues de poder llevar eso a ser una como microempresa. De hecho, como productoras siempre decimos que el registrarse pues es algo malo, y en la cual pues se nos está enseñando que no es malo, solamente llevar un buen control, tanto como en lo administrativo y también en las situaciones legales. Entonces eso fue lo que vimos, y así un poco sobre la situación de las tecnologías. Este arte de ser artesano es algo tan pequeño donde todos nos conocemos, pero ver culturas de Chihuahua, de San Luis Potosí, de Michoacán, trabajos que casi son similares, pero nada más que con diferentes técnicas, pues dices que hay una conexión con el sur y con el norte. O sea que toda esta herencia milenaria que nos han dejado nuestros antepasados respecto a la cultura, pues tienen algo en común. Por ejemplo, ayer veíamos el traje de una chica tarahumara con los picos y lo comparábamos con bordados de la región Triqui de Oaxaca. Entonces hay tanta similitud, entonces por algo estamos conectados. Estamos haciendo prenda, lo que viene siendo de algodón desde la siembra. La sembramos y la cosechamos y se golpea, ya de allí se pone el atole en la masa y ya se vuelve a hacer una prenda como esto, que esto es todo natural, que viene siendo el coyuchi y estos son algodón orgánico, no contiene químico, y este es blanco teñido con añil, y este es grana cochinilla, y este es rojo natural, y el verde también es natural, y también tiene cierto tiempo para hacerlo, porque no se puede tejer en el tiempo de lluvia, porque como es hilo irresistible, creo, por eso tiene su tiempo para hacerlo. Ajá, y hay pues, como ahorita ya es tiempo seco, pues ya se hace lo que es el algodón. Yo digo que un año más o menos tenemos que sea 2 prendas, no juntamos mucho, no lo juntamos porque se tarda el hilo, porque se hila a malacate. Nosotros como taller estamos rescatando los brocados antiguos. Por ejemplo, nosotros representamos lo que es nuestro centro ceremonial, donde va acompañado de la figura de la mujer, ya que la mujer es la única en nuestra comunidad que puede acudir a nuestros centros ceremoniales a hacer los rituales. De hecho, las piezas que yo traigo para la pasarela están muy conectados con esa cosmovisión de nuestros centros ceremoniales, la mujer, figuras rupestres que fueron encontradas en las cuevas y que nos dejaron nuestras abuelitas que tejían antes. Entonces, digamos que retomamos toda esa cuestión para plasmarlo en nuestros textiles. Bueno, este trabajo es de un traje que le decimos tradicional. Los dibujos
son los mismos que tenemos que nos dan identidad como pueblo indígena. Aquí la diferencia es que el chal sí es de lana, teñido con anil, pero bordado con estambre. Son como parte de las evoluciones de los trajes, porque tenemos el traje antiguo que es de fiesta, el traje antiguo que es del diario, y después siguieron las evoluciones, una que es de lana bordado con hilo de algodón. A este evento traemos la producción de tintes naturales, ¿sí? Promoviendo pues una parte de nuestra identidad cultural, pero también trabajamos la lana con estambre, también trabajamos el 100% acrílico. Pues ahí está la invitación, mañana comienza Original en el Complejo Cultural Los Pinos. Y nos vamos a celebrar una efeméride, 100 años se cumplen. Un día como hoy de 1921 nace Ofelia Guilmain, una de las figuras más destacadas, tanto del teatro como de la época de oro del cine mexicano. Para recordarla esta noche, consultamos a Carlos Pascual. Su formación en Madrid, en España, fue una formación muy elevada. La madre era una mujer muy culta, pertenecía al patronato del Ateneo de Madrid, en donde había pláticas en las que confluían Azorín, León Felipe, todos estos grandes personajes de la literatura y de la filosofía española, y ahí Ofelia, que era una niña, ahí estaba en esas pláticas, no sé si las entendía, pero Azorín la regañaba porque hacía trenecitos con las sillas, ¿no? Entonces, la mamá la puso a leer absolutamente toda la literatura clásica desde niña. Y como decía Ofelia, a mí mi mamá me regañaba, me castigaba con un libro, me premiaba con un libro, me decía te quiero con un libro. En la televisión se hacía teleteatro, no había telenovelas, se hacían teleteatros. Así es que ella tenía la oportunidad de semana a semana hacer obras de Lorca, de Strindberg, obviamente de autores mexicanos que siempre los impulsó, como a Carballido y como a Hugo Argüelles, que fue su gran amigo. El ahora Teatro Julio Castillo, que siempre se llamó Teatro del Bosque, se estrenó con La Casa de Bernarda Alba, dirigida por Margarita Xirgu, con Margarita Xirgu en el papel de Bernarda y con una joven Ofelia en el papel de Martirio. Así es que sí, bien dices, ella tuvo ese poder y esa simpatía y ese gracejo para siempre salirse con la suya y montar las obras que ella quería. En el cine tuvo dos carreras en el cine, así ella misma la señalaba. La carrera del cine comercial, si no es que francamente Los Churros, que se moría de la risa, y la carrera del cine propositivo, que tuvo incursiones muy importantes con Felipe Casals, con Rogelio González, que con él hizo Las Vírgenes Locas, con Casals hizo El Jardín de Tía Isabel, y sin duda alguna Luis Buñuel, quien fue su gran maestro, con el que participó en Nazarín y en El Ángel Exterminador, que, como tú bien sabes, ambas películas están en el ranking dentro de las 10 mejores películas de la historia del cine mexicano. Entonces, me parece que ese fue el juego que tuvo Ofelia en nuestro cine. Las películas alimenticias, Caperucita contra los monstruos, El varón del terror, unas cosas espantosas, y tuvo también unas incursiones muy, pero muy interesantes, más Luis Buñuel. En realidad el libro del Retablo Rojo es la vida de una gran mujer, de una mujer extraordinaria, llena de desgracias, aventuras, avatares, anécdotas divertidísimas, pero que fue también actriz, que entre otras cosas fue actriz, y por lo tanto el libro o la figura de Doña Ofelia, es el gran pretexto para hablar de toda la vida cultural de la segunda mitad
del siglo XX en México. Tengo muchos programas de mano. Hay muchas cajas que dejé ordenadas en casa de doña Ofelia, pero los programas que me parecían fundamentales, los libretos en los que ella anotaba sus notas y todo, dije, no, eso se va a podrir, ¿no? En el ático de doña Ofelia. Todo eso está perfectamente empaquetado, guardado, y pues en algún momento sí me gustaría donarlo a alguna institución, al CITRU, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando me aseguren que lo cuiden también como yo. Y lo mismo en la fonoteca. Tengo, por ejemplo, la música que se compuso para Medea, la música que se compuso para las troyanas. Tengo los CDs, ¿no? Los pasé a CDs. En fin, tengo mucho material de doña Ofelia. Bueno, doña Ofelia deja este plano material en 2005, pero por supuesto vive por siempre en nuestra memoria con esos recuerdos y por supuesto ahora de manera particular esta publicación. Vamos a hacer una brevísima pausa, tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Comenzaron las actividades de la primera edición del Festival Internacional del Cine de Bajío en la capital de Guanajuato. Julio López nos tiene los pormenores. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Nos encontramos en Guanajuato capital y vamos a ser testigos del nacimiento de un nuevo encuentro cinematográfico. Se trata del Festival Internacional de Cine del Bajío, que tendrá su inauguración aquí en el bellísimo Teatro Juárez, ¿no? Está increíble esta locación. Van a presentar la película Cannabisland. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de platicar con el director de esta película. Soy Cristian Vilches Lizardi, director de la película Cannabisland, y pues es una alegoría en una ficción totalmente fuera de la realidad, donde hay una hermandad que trabaja para pacificar el país a través de la utilización de la marihuana como parte de un programa en el que están trabajando el gobierno y la iniciativa privada. Y pues la historia comienza cuando hay una ruptura dentro de la hermandad y empiezan a trabajar varios intereses en este mismo pueblo que se llama Mil Cumbres, y se corrompe esta hermandad a través de traiciones, y también hay gente que se vuelve leal al movimiento, y de ahí pues se transforma todo el pueblo en un sitio de guerra. Desde hace muchos años, yo me acuerdo más de 20 años, la gente decía, bueno, ¿y si se legaliza? ¿Dónde queda el problema del narcotráfico, no? Obviamente hoy en día hay muchas otras drogas, incluso mucho más peligrosas, y hablar de pacificar el pueblo a través de legalizar la marihuana era parte de la tesis de esta película. Nosotros en la película no usamos ningún nombre de ninguna droga existente, creamos también dentro de esta ficción, todo es una ficción. Ya tenemos un tema avanzado con distribución, por ahí hay una oferta, por ejemplo, de cine latino, que desmerita mucho el que no sea un camino de salas de cine, pero tiene un alcance que se ve desde Canadá hasta Chile. Y es algo que también nos importaba mucho desde un principio. En la película tenemos 2 actrices venezolanas, un actor colombiano, tenemos música de rap y de pop colombiano y chileno, y música también tradicional mexicana. O sea, hemos hecho una amalgama del continente entero, y eso nos gustaría mucho que también pudiera tener mucho más alcance. Bueno, ahí lo tienen, y de Guanajuato nos vamos a Michoacán, porque mañana arranca de manera virtual la 10ª edición del Festival Ferratum. Mi compañera Ireli Vázquez tuvo la oportunidad de platicar con el director de la película Mírame. Mírame, del director Pavel Cantú, forma parte de la 10ª edición del Ferratum Film Fest. La historia se centra en la vida de Lalo, un adolescente que, tras la muerte de su padre, tiene que mudarse a casa de su abuela. Ahí es cuando sucesos paranormales comienzan a ocurrir en su vida, pues el fantasma de una mujer comienza a aparecérsele. Pero el peligro lo envuelve al tratar de descubrir la identidad de quien lo persigue. Lo que está muerto ya no vive, es solo materia. Mírame arranca como un concepto sobre lo que es exponer
a un chico, a un joven adolescente que está en una etapa muy frágil de su vida, a la posibilidad de enfrentarse contra una fuerza o un elemento, un fenómeno sobrenatural o paranormal. El tema es de ficción, con una temática que sí toca ciertas realidades de México, un poco por el lado de lo que es el interés, la magia de lo que es lo sobrenatural, por como la parte de ficción, que es de lo fantástico, pero también toca temas un poco de lo que es la violencia, el peligro, la violencia contra la mujer. Para mí siempre ha sido un tema muy preocupante, vamos a decirlo así. Y hay un poco esta fusión también de ver cómo encaja este adolescente en esta nueva realidad que se le presenta, ¿no? Xochimilco se vuelve uno de los elementos más importantes dentro de la trama, pues aquí es donde surge la mayoría de los avistamientos, además de que el lugar por sí solo emana un ambiente misterioso. Descubrí que había un potencial que ha sido explotado hace muchos años, en la época de oro del cine mexicano, pero estaba muy olvidada. Xochimilco obviamente le da otro nivel a nivel de la parte del tono de lo que quería yo crear, un poquito entre el misticismo, la magia, a la vez un poco lo terrorífico que puede ser también, lo oscuro, sin caer tampoco en los clichés, porque tampoco quería caer en clichés, porque a la vez también me interesaba la parte cultural de lo que es Xochimilco, la parte, como tú lo dices, de este mundo que existe con este contorno completamente diferente, muy mágico. ¿Qué te pasó en la alberca? Mírame es un trabajo de un cine que siempre lo pensé en un tono un poco más clásico de lo que es el cine fantástico, el cine de lo que es el de fantasmas o de ghost stories. Se remite un poquito a esa parte fantástica. Mírame es protagonizada por los actores Alex Alpuche, Regina Reynoso, Darío Tepié y Leticia Huijara. La cinta compite en la categoría de largometraje mexicano del festival y estará disponible dentro de la plataforma Filmin Latino del 18 al 25 de noviembre de forma gratuita. Para Noticias 22, Ireli Vázquez. Y tenemos más cine mexicano porque llega a la cartelera comercial la película Yo Fausto, que tardó bastante en estrenarse, pero por fin estará en las salas Cinemex. A grandes rasgos, el libro Fausto del director alemán Goethe describe el pacto del protagonista con un demonio. Mefistófeles servirá a Fausto mientras esté viva, pero cuando muera, los papeles se intercambiarán. Con un giro argumental audaz, el cineasta Julio Bertli lleva a la actualidad este clásico de la literatura. Acepto tu oferta. Fausto, interpretado por Cristian Vázquez, es un joven emocionalmente inestable. Luego del intento de suicidio de su madre y la asfixiante presión que ejerce su padre, decide dejar la carrera de medicina. Huye a España, donde comienza una carrera como fotógrafo. Luego, inesperadas circunstancias lo hacen volver y nuevamente aparece la ansiedad y la desesperación. Fausto, tranquilízate, por favor, ya. Señora. Chistosa la vida, ¿no? O sea, a lo mejor si se hubiera estrenado en 2020, como estaba planeado originalmente, pues creo que la película, hubiera estado padre también, ¿no? Pero por supuesto que no hubiera tenido la relevancia que ahorita potencialmente tiene, justo por todas esas temáticas. El filme gira en torno a los demonios creados por la mente del protagonista, que sufre de esquizofrenia. Entonces, pues desde la investigación y las entrevistas que tuvimos con la gente que padece esquizofrenia y demás, para poder construir a los personajes, que los actores tuvieran también esa interacción con esquizofrénicos reales, creo que fue algo que cambió por completo la visión de todos los que estábamos en la realización de la película.
Yo Fausto llegará a la cartelera comercial este 18 de noviembre y el próximo año estrenará en Estados Unidos. Queridos amigos, pues yo me despido desde el Teatro Juárez de esta bella ciudad de Guanajuato. Mañana les tenemos todos los detalles de lo que aconteció en esta inauguración de la primera edición del Festival Internacional de Cine del Bajío. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo que ya está en Guanajuato. Y por supuesto, mañana estaremos muy al pendiente del reporte. Y como todos los días a las 9 de la noche tenemos Debate 22. Hoy nuestra compañera Kimberly Armengol recibe a la diputada local de la Ciudad de México, Ana Villagrán, y al director general de Animal Heroes, Antonio Frangiuti, para discutir sobre México y el cuidado animal. Un tema fundamental, no se lo pierdan terminando este espacio informativo. Una pausa, ya volvemos. Y tenemos más noticias vinculadas con el séptimo arte. Ayer comenzaron las actividades de Iberoamérica Cine, Diálogos y Reflexión, un encuentro del Fideicomiso Procine donde se comparte y se analiza el desarrollo y la distribución del séptimo arte en la Ciudad de México, y también donde se rindió un homenaje a Felipe Casals. Con la proyección de la película El Año de la Peste, se rindió un homenaje al cineasta Felipe Casals en la inauguración del Encuentro Iberoamericano Cine, Diálogos y Reflexión, realizado en el Museo de la Ciudad de México. Logró lo que quería, ser un superdirector cinematográfico. Felipe, de regia y dura personalidad, director de películas fuertes que dejan huella y trascienden. Multipremiado en México con varios Arieles, recibe galardones en festivales de Berlín, La Habana, Moscú, San Sebastián y otros más. Hace apenas unas semanas, los estudios Churubusco decidió hacer un homenaje a Felipe Casals, el cineasta. Hoy rendimos un nuevo homenaje, el de la Ciudad de México, al cineasta, al amigo y compañero. Aquí está ahora nuevamente su imagen, sus películas, su presencia. Felipe, te recordamos. Este encuentro cinematográfico creado por el Fideicomiso Procine surgió en respuesta a la designación de la Ciudad de México como Capital Iberoamericano de las Culturas para el año 2021, con la intención de reflexionar y compartir puntos de vista sobre la riqueza, creación y distribución cinematográfica en la zona. Pues en Procine no solamente nos gusta exhibir y no solamente nos gusta sacar convocatorias, sino nos gusta también el diálogo, la reflexión, el análisis y la reflexión de cosas importantes que consideramos importantes para nosotros, para lo que hacemos. Una de ellas es el cineclubismo. Durante 4 días vamos a tener un foro iberoamericano de cineclubs con la participación de más de 10 países, México, cineclubistas, en donde se va a discutir y analizar y a trabajar a manera de cineclub. La presentación del libro Públicos Iberoamericanos del Cine Mexicano de la Época de Oro, también la primera etapa de la cartografía de la red de cineclubes de la Ciudad de México, así como foros, cinedebates y proyecciones de cine, son algunas de las actividades que se realizarán hasta el 28 de noviembre en el Encuentro Iberoamérica Cine, Diálogos y Reflexión. Noticias 22, Óscar Cortés. Y ya que hablamos de cine, los invitamos a conocer a los ganadores del premio José Rovirosa 2021. La Filmoteca de la UNAM y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas anunciaron los ganadores del premio José Rovirosa en sus 2 categorías. El galardón, que honra la memoria del realizador y docente universitario, reconoce desde hace 25 años lo mejor del cine documental hecho en México. Al mejor documental estudiantil mexicano, a Cándida Vida. Este año, el premio al mejor documental estudiantil mexicano fue otorgado al cortometraje Cándida Vida, de Alejandro Álvarez del Castillo, José Pablo Valderas García y Omar Gómez Arias, todos ellos egresados de la licenciatura en Artes Audiovisuales de la UDG. Filmado en la Costa Alegre de Jalisco, este documental nos ofrece un retrato íntimo de la vida de un par de hermanos ostioneros.
al tiempo que nos muestra la relación que tienen con el mar y la vida que allí habita. Yo creo que es un retrato de una otra forma de vivir y de convivir con nuestro entorno. Una forma mucho más auténtica y honesta y mucho más conectada con la naturaleza como tal. Estamos presentándoles una probadita. El premio del público fue para Marzo, del joven director morelense Milton Guisa, quien se dio a la tarea de narrar las vivencias del grupo de artistas circenses Payamor y las aciagas circunstancias que debieron atravesar en medio de la pandemia. Ya había algunos reportajes televisivos de ellos, pero se quedaban en eso, ¿no? En que le están pasando mal y que necesitaban ayuda, ¿no? Yo me quise adentrar un poco más. Yo quise adentrarme a su historia, a quiénes son ellos, a qué hicieron antes, qué van a hacer después, y así es como nace la idea de hacer el documental Marzo. De nombre en silencio, del cineasta sinaloense José María Espinosa de los Monteros, fue la cinta ganadora del premio al mejor documental mexicano 2021. La película sigue los pasos de Las Rastreadoras de El Fuerte, un grupo de madres de personas desaparecidas que 2 días por semana realizan búsquedas de campo en el norte de Sinaloa. No buscamos culpables, buscamos nuestros tesoros. Yo traté de traducir mi experiencia al documental y es luz y sombra, ¿no? Y la parte de luz también es en la que me trato de enfocar más, que es yo aprendí de su valentía, de su resiliencia, de cómo formaron una familia, ¿no? Alrededor de este dolor. ¿Cómo es que viven estas personas? ¿Por qué es lo que tienen que pasar para buscar a sus seres queridos? ¿Cuáles son sus anhelos de vida? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuál es su dolor? Y creo que muchas veces, como yo también cometí ese error, creemos saber, ¿no?, qué es lo que está pasando en nuestro país. Decir que yo no le estoy dando voz a las rastreadoras. Mi trabajo era amplificar una voz que ya existe, que es fuerte y que resuena en todo el estado de Sinaloa, ¿no? De los restos de mi hijo, por favor, te los suplico, que en tinieblas hoy se encuentra mi sendero. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y sin despegarnos del tema, el Festival de Cine hecho con celulares, Smart Films, este 2021 tiene una selección de películas que nos permitirá conocer diferentes miradas sobre el medio ambiente, sobre el calentamiento global, el cambio climático en general, así como también las historias de aquellos héroes que caminan entre nosotros. Vamos a conocerlos. Nuevas historias e ideas retratadas con dispositivos móviles se podrán ver en la 4ª edición de Smart Films, el festival de cine hecho con celulares. Después de llegar a 29 estados de la República y capacitar alrededor de 60,000 personas, la convocatoria presenta su selección oficial para este 2021, que podrá seguirse de manera virtual y gratuita. Recordemos que tuvimos 3 categorías participantes: la categoría juvenil presentada por el Instituto Politécnico Nacional, la categoría aficionado presentada por la Universidad La Salle y la categoría profesional presentada por Motorola. Estuvimos participando alrededor de 4 meses, más o menos estuvo abierta la convocatoria, llegaron unos materiales padrísimos, pasaron a la selección oficial 347 cortometrajes, imagínate, y ahorita es la muestra de esa selección oficial. Cada una de las categorías tenían temáticas establecidas con el objetivo de convertirse en un reto creativo para los participantes. La juvenil buscaba responder a la pregunta: si fueras un superhéroe, ¿cómo transformarías la realidad que habitas? La categoría de aficionados estaba ligada a la temática ambiental y la profesional tenía como objetivo visualizar superhéroes sin capa. Como parte del programa de actividades, el 18 de noviembre se presentará la selección de la categoría aficionado. El día 20 de noviembre es nuestro gran congreso Smart Films. Ahí lo que tenemos son invitados nacionales e internacionales. Tenemos charlas, debates, conferencias magistrales. Vamos a tener un espacio súper especial con Fernando Trueba. Él es el jurado de nuestro gran Smart Films para este año. El gran Smart Films es lo mejor de la categoría profesional en los 3 países. Se premia en este día y el día 25 de noviembre ya premiamos lo mejor del cine hecho con celular a través de la premiación, valga la redundancia, de 19 subcategorías que vamos a estar presentando.
¿Qué destacó? La calidad, definitivamente, año con año, la calidad mejora, la calidad va mejorando día con día. Los avances tecnológicos también permiten que los resultados audiovisuales pues cada día sean mejores, pero también el hecho de que las personas se capaciten pues ha permitido, ¿sabes?, que ese elemento que teníamos para comunicarnos se convierta en realidad en un elemento de creatividad. El Festival de Cine hecho con celulares se podrá seguir en la página smartfilms.mx y la ceremonia de premiación se realizará el 25 de noviembre en el Teatro Centenario de Coyoacán. Noticias 22, Karen Rivera. Y nos vamos a recorrer el mundo y les platicamos que el grupo berlinés de arte callejero Die Dixons es conocido por sus acciones de arte urbano. Utilizan edificios condenados a la demolición como espacios de exposición temporal. Primero transformaron un banco y ahora un antiguo casino se convirtió en una galería. María Luz Moraleda, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, nos tiene todos los detalles. Mi querida María Luz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Platícanos de Dixons. ¿Qué tal, amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. Lo que antes fue una antigua sala de juegos, luego abandonada, se ha convertido ahora en una galería de arte urbano y virtual en la capital alemana. Detrás de este espacio experimental está Die Dixons, un trío de artistas callejeros alemanes, junto con alrededor de 60 artistas de los ámbitos del graffiti, el tape art, la instalación, el mapping y la realidad aumentada, inauguraron la exposición de arte y cultura urbana llamada Game Over, en una clara alusión a lo que vivió esta antigua sala de juegos de la Plaza Nollendorf de Berlín. A ver, mi querida María Luz, tengo entendido que también lo novedoso de esta exposición es que los visitantes son parte activa de la misma. Platícanos. Para este colectivo es importante que la exposición no tenga fin. Por ello, hay obras en realidad aumentada, 2D y 3D, y una app específica del museo que se puede usar gracias a una tablet que se entrega a cada visitante antes de entrar. Si los espectadores se acercan con la cámara de esta app a la exposición, a las imágenes, cobran vida y movimiento. Por ejemplo, la imagen a gran escala de una mujer adquiere de repente un rostro diferente. En otros cuadros el espectador puede decidir por sí mismo qué color darles o iniciar efectos en los que los murciélagos vuelan de repente por la habitación. Otra obra destacada de esta exposición es la de la activista del clima Greta Thunberg enfrentándose al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La imagen varía según haya luz roja o azul, nos explicó Julian Dickert del colectivo berlinés Drink and Draw. También podemos ver un gran mandala que refleja el círculo de la vida de Gita Kurtpur. Es una propuesta muy atractiva, María Luz, y cuéntanos qué otras acciones ha realizado esta agrupación de artistas urbanos en el pasado y cuánto tiempo durará esta que estamos viendo ahora. En 2017 los Dixons hicieron uso de una antigua sucursal bancaria y la transformaron junto a más de 100 artistas para luego destruirla 2 meses después, algo característico de sus performances o acciones artísticas. El proyecto se llamó The House, la casa, y en 2 meses recibió más de 80.000 visitas antes de ser demolida. Durante un año, esta renovada sala de juegos permanecerá en pie antes de ser derruida. La exposición Game Over estará abierta hasta finales de año, pero se sabe cómo continuará, no se sabe aún cómo continuará después. Quizá rediseñen todas las habitaciones en febrero y vuelvan a abrir, nos explicó el artista Kimmo von Rekowski. En cualquier caso, no faltan ni el arte ni las ideas. Se despide con mucho gusto. Hasta la próxima. María Luz Moraleda desde el canal DW Deutsche Welle en Berlín. Muchas gracias, mi querida María Luz. Qué interesante propuesta de arte efímero. Ojalá podamos darnos una vuelta y estaremos al pendiente de lo que suceda el próximo año con la misma. Nos vemos muy pronto y vamos a una pausa. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22. No se vayan.
¿Estamos condenados o todavía podemos albergar alguna esperanza después de la cumbre del cambio climático, la COP26? El reloj sigue corriendo y para el 2030 tiene que haber resultados. Ahorita nos va a platicar Eliana Rodríguez Santibáñez, pero hay otros temas interesantes en la mesa. Mañana López Obrador, Biden y Trudeau se reúnen. ¿De qué van a hablar y qué podemos esperar de esta reunión? Visión global, todo resumido. Pues sí, vámonos a la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y vamos a conversar un poco precisamente de algunos de los resultados de esta gran reunión de la cumbre del Tratado de París, llamado también o conocida como la COP26, y por supuesto también abordaremos parte de lo que se verá en la gira del mandatario mexicano con sus pares de Estados Unidos y Canadá. Miren, el 10 de este mes salió el primer borrador de lo que se estaba logrando en estos días a partir de la COP26. Todo anunciaba un estrepitoso fracaso. Ya las voces de Greta Thunberg, esta líder joven que ha jalado a miles de jóvenes y de todas las edades a favor de contener el cambio climático, parecía desangelada la reunión y que no habría grandes consensos ni resultados, pero vamos avanzando como pasos de bebé. Se prolongó hasta el domingo la COP26 y se hacen varios anuncios, como diríamos en México, cerrando al cuarto para la hora, varios de los compromisos que pueden llegar a ser en suma la totalidad de todas estas reuniones alentadoras sobre la responsabilidad que los estados y los actores políticos y los sujetos del derecho internacional han aceptado en esta gran reunión, con un aforo de cerca de 55,000 personas, ya fuera de manera presencial en Glasgow, el Reino Unido, o a través de el Zoom y otras plataformas tecnológicas. Se lograron consensos importantes, como por ejemplo el de los estados en comprometerse a progresivamente no cambiar el uso de suelo para impedir la deforestación de sus bosques y tampoco propiciar la desertificación que se produce en muchos territorios en el momento que existe la tala excesiva o sin ningún propósito claro que pueda llegar a lesionar la vida humana, de la fauna y por supuesto de la flora. Pero también hay que reconocer que hubieron diálogos dentro de estos estados, como por ejemplo el de Polonia y otros estados como Irlanda, donde se comprometen, y ahí también está Costa Rica, curiosamente, comprometiéndose prácticamente a ya no utilizar energía con base a combustibles fósiles. Esto así lo dijeron, evidentemente, con un plazo progresivo en años bastante interesante. También hubo una declaración llamada Declaración Glasgow, donde 100 actores entre estados y empresas se comprometieron para efectos de tener un transporte ecológico, abandonar la industria automotriz de lo que tiene que ver con combustión a través de motores, como los conocemos en la actualidad, para tratar de cambiarlos por energías limpias. Obviamente este es un plan que dicen que será hasta el 2035, que dejen de vender autos de esta naturaleza que puedan contaminar y que dejarían ya totalmente esos mercados tan atractivos para la industria automotriz que contamina tanto y cambiándola por otro tipo de transporte mucho más ecológico para el año 2040. Estas acciones que se van desarrollando en estos diálogos que vimos en la COP26 son un aliento porque finalmente recordemos que el propósito es contener el calentamiento global que no llegue a los 2 grados con el compromiso de los estados partes del Acuerdo de París a no exceder al 1.5 de grados Celsius, que pueda generar otro tipo de trastornos y defectos al planeta. Así es que dentro de todos los señalamientos, incluso de este gran discurso que hace el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dice, tuvieron logros, pero no en la dimensión de lo que se hubiese esperado de esta reunión. En el último momento vemos, por ejemplo, a China e India, uno de los grandes estados que generan la mayor cantidad de producción y explotación de carbón, uno de los elementos más nocivos al medio ambiente,
al cuarto para la hora, se suben al tren del cambio climático para impedir y señalan que progresivamente irán abandonando el uso de carbón por otro tipo de combustibles. Así es que esta es una buena noticia en el último momento. También observamos en ese último impasse que hubo una enmienda en relación a Estados Unidos y China, que también se comprometen en sus propios tiempos, esto sin saber exactamente sus propios tiempos, pero de suyo ya hay una declaración política que tiene un eco hacia la comunidad internacional para efectos también de disminuir la explotación de combustibles fósiles, por supuesto el tema de control de gases metano y también por supuesto la disminución de la explotación de carbón. Así es que al final las grandes potencias que más contaminan se suben al diálogo a favor de la sustentabilidad, que recuerden que se desarrolla en tres grandes dimensiones. La sustentabilidad no solamente en términos del cuidado ambiental, sino en términos también del desarrollo económico y, por supuesto, el desarrollo social. Así las cosas, nos vamos hasta lo que será el 18 de noviembre, este gran encuentro entre líderes, Cumbre de América, donde estarán prácticamente dialogando por un lapso de 4 horas, 2 horas, los tres mandatarios, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y por supuesto el ministro Trudeau, estarán durante 2 horas dialogando en temas que tienen que ver con el COVID-19, temas sanitarios, de vacunación, de donación y aquellas políticas que puedan ser importantes de considerar para prevenir cómo van a actuar los estados en caso de que se presente una nueva pandemia, cómo van a estar listos los estados al respecto. Entonces se hablará en términos del presente y del futuro a partir de lo que es COVID-19. Luego también van a hablar de temas de competitividad. Aquí nos vamos a referir al tema económico y no por nada nuestro mandatario se dirigirá hacia allá llevando muy buena compañía, como puede ser la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, por supuesto el secretario de Hacienda, el director de temas de inmigración y por supuesto el subsecretario de Salud, López-Gatell. Así es que ya podemos ir vislumbrando cuáles pueden ser los temas que se presentarán y que entrará, por supuesto, a asesorar en algún momento al mandatario respecto a estos temas puntuales que se puedan dar. Y aparte, por supuesto, del tema de la competitividad económica, viene el tema de la cooperación trilateral. Hay una iniciativa por parte de estos tres líderes a generar mayor sinergia, mayor integración para fomentar el comercio entre estos tres países y que siga siendo un eje competitivo ante otros bloques económicos como el asiático y el europeo, que después de la pandemia se vuelven a reactivar y, por supuesto, tenemos que tener ventajas comparativas que puedan luego, por supuesto, llegar hasta el consumidor. Así es que estaremos muy atentos. Una de las propuestas que el mandatario mexicano ha dejado ver en algunas de sus declaraciones matutinas es el tema de propiciar nuevamente un diálogo que propenga o que sea propenso a la generación de un modelo económico de integración similar al que tiene la Unión Europea. Esto, por supuesto, será un diálogo, pero es evidente que se requiere más que la voluntad de los países de América Latina para generar una unión económica y luego política como la que tiene la Unión Europea. Será todo un reto tratar de meter este tema, habiendo puntos pendientes que pueden generarse en la relación bilateral, particularmente de México y Estados Unidos, en relación a temas de energía eléctrica y otras situaciones que seguramente y de soslayo se mencionarán. Así las cosas en visión global. Muchas gracias, doctora Eliana Rodríguez Santibáñez. Estaremos al pendiente de lo que suceda el día de mañana, por supuesto. Tema nodal, la cuestión de la pandemia no ha terminado y esperemos que con estos acuerdos que se lleguen mañana se evite un repunte como el que se está viviendo en Europa. Muchísimas gracias, Eliana. Nos vemos la próxima semana y nos vamos a despedir, como es costumbre, con música, hoy recordando y celebrando la memoria del compositor y pedagogo brasileño Heitor Villa-Lobos. Se cumplen 62 años de su partida, un músico excepcional, autodidacta,
autodidacta que recibió una beca para estudiar en París después de ser un gran chelista, guitarrista, clarinetista. Tiene más de 2,000 obras. De hecho, diseñó un sistema completo de instrucción musical basado en ritmos brasileños, y no podemos dejar de lado sus baquianas brasileiras, donde la música de Johann Sebastian Bach se fusiona precisamente con esa tradición del cono sur del continente americano. Esta es la baquiana brasileña número 2, y la invitación a que nos acompañen el día de mañana en el horario de costumbre. Muchas gracias, muy buenas noches.